Bueno, queridos catequistas, vamos a tener entonces nuestro bloque de formación. Ya sabemos entonces que durante 5 sábados y que hoy tenemos entonces nuestro primer bloque que está dado en 2 grandes temáticas. ¿Cómo se llama entonces? Nuestro macro, el que va a llevar la batuta durante los 5 sábados. Proyecto evangelizador, misionero y catecumenal unitario. Proyecto evangelizador misionero y catecumenal unitario. Y para que nos dé como todo un abrebocas grande de por qué un proyecto evangelizador misionero y catecumenal unitario para los catequistas hoy, por qué en nuestras parroquias debemos comenzar a trabajar todo este lenguaje, pues para eso tenemos a nuestro delegado arzobispal para la catequesis, el presbítero Carlos Alberto Restrepo Quiseno, que es nuestro delegado de la Arquidiócesis de Medellín. Padre, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias Nancy. Muy buenos días, hermanos catequistas. Pues es para nosotros un motivo de mucha alegría podernos encontrar en esta mañana en los talleres de formación arquidiocesanos. Como ya les había dicho pues Nancy Dalí, pues nos hemos encontrado con que esta situación de pandemia nos ha llevado a que lo que hacíamos anteriormente por cada arciprestazgo, pues ahora lo hayamos tenido que realizar este año de manera virtual y para todos los catequistas. Es decir, que yo los invito para que no solo a ustedes hoy que están aquí participando de esta transmisión, sino que viralicen, comuniquen a los demás catequistas el que vamos a tener estos talleres de formación que a nuestro modo de ver, pues nos están introduciendo ya en una etapa muy importante y trascendental para todos nosotros en esta realidad de servirle al Señor en la tarea evangelizadora. También sabemos que van a quedar pues estos talleres publicados tanto en el Facebook como en el YouTube, es decir, que pueden serles útiles para volver sobre ellos, o también algunos catequistas nos han contado que en este horario, en esta franja de horario de transmisión, no, por el trabajo, por otras cosas, pues no pueden estar presentes. Sin embargo, tenemos claro que lo van a poder ver en otro momento. Esa es la idea de que no solo participemos los que estamos aquí hoy en directo, nosotros estamos ahora viendo que a través de Facebook y YouTube, la sumatoria de ambos, estamos ya cerca de 225 participantes, que es también para nosotros un motivo de mucha alegría. Bien, como ya les dijo Nancy, vamos a trabajar en estos sábados consiguientes, desde hoy hasta el 17 de octubre, en la temática de Proyecto Evangelizador Misionero Catecumenal Unitario. Y yo voy a tratar a través de tres afirmaciones, darles la justificación de qué es esto que vamos a trabajar y por qué lo vamos a trabajar. Entonces, lo primero es que yo les voy a proponer que nos detengamos en una pregunta. ¿Por qué formarnos en el saber? A ver, muchachos, nos encontramos, hermanos, en una situación. Y es que hace poquito hicimos la propuesta de unos talleres de formación de dinámicas para los catequistas. Y resultó que en un momentico muchos catequistas se entusiasmaron a participar de este taller de dinámicas, de grupo. Nos preocupa y nos inquieta muchas veces hacer el cómo. Claro, ¿cómo puedo llegarle a los jóvenes? ¿Cómo puedo llegarle a los niños? ¿Cómo puedo entablar un diálogo catequético con los adultos? ¿Cómo puedo hacer para que mi catequesis sea eso, un resonar de la palabra, un eco de la palabra y vaya calando en el corazón? El evangelio de hoy precisamente, de cómo la palabra es la semilla que Dios está queriendo sembrar en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, esos cómo tienen que tener un respaldo y son los qué y los para qué. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos qué es la catequesis y para qué sirve la catequesis y cuál es su servicio en la iglesia, nosotros podemos hacer muchas cosas que pueden ser inclusive muy hermosas, muy atractivas, muy significativas, pero puede que no cumplan con la misión que tiene la catequesis. Entonces, de ahí la primera afirmación. Es esencial saber
¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos catequesis? ¿Qué es lo que espera la iglesia que nosotros realicemos cuando servimos a la catequesis para que luego el cómo sea verdaderamente útil a la misión de la catequesis? Es decir, yo tengo que saber cuál es mi misión para poder saber cómo hacerla. Si nosotros nos quedamos con la idea, es que me parece que la catequesis es esto, puede que acertemos o puede que no acertemos. Entonces, el cómo va a responder a la idea que yo tengo, no a la idea o a lo que la iglesia quiere enseñarme. Entonces, ahí viene la primera afirmación. ¿Por qué nos vamos a formar en el ser, en el saber, en estos talleres? Pues precisamente porque si únicamente desde el principio se entiende con rectitud la naturaleza, es decir, los qué y los fines de la catequesis, entonces, eh, que son los para qué, como también verdades y los valores que pueden transmitirse, entonces podrán evitarse los defectos y errores en materia catequética. Fíjense lo que les estamos ahí mostrando. Solamente si desde el principio se entiende con rectitud la naturaleza de la catequesis, es decir, qué es la catequesis y los fines de la catequesis, para qué es la catequesis, como también sus verdades y sus valores, los que ella transmite, se podrán evitar defectos y errores en materia de catequesis. Es decir, si nosotros sabemos qué es la catequesis y para qué es la catequesis, vamos a poder evitar que nos equivoquemos en la hora de realizar el servicio a la catequesis. Entonces ahí ya tenemos la primera justificación. Los talleres de este año apuntan al qué y al para qué, para que podamos nosotros realizar de la mejor manera el cómo. Necesitamos tener claridad sobre qué es la catequesis y para qué sirve la catequesis en la iglesia, para que podamos realizar de una manera adecuada el cómo. Es ahí la primera justificación. Luego nos encontramos con que el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi tiene una afirmación muy interesante en el numeral 17. ¿Y qué dice el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi en el numeral 17? Vea, dicen esto, hermanos, que la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica. Fíjense lo que está diciendo el Papa Pablo VI. Estamos hablando de un texto de 1975, pero que es un texto que nosotros deberíamos tener casi como cabecera, como que tendríamos que tener como un libro que alguna vez en la vida nos leamos con detenimiento. Yo se lo recomendaría y yo sé que muchos catequistas lo tienen o que muchos catequistas saben que lo pueden descargar de la página del Vaticano oficial y que allí están todos los documentos del magisterio de la iglesia. Pero miren cómo el Papa Pablo VI dice, la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica. Y entonces, si la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, significa que yo no me puedo, cuando se habla de riqueza, se habla de que hay abundancia. Entonces, usted y yo no nos deberíamos conformar con saber poquitas cosas sobre la evangelización, sino que tenemos que ser conscientes que esta es una realidad grande, abundante, donde hay muchas cosas que conocer, que aprender y que interiorizar. Segundo, complejo. La complejidad significa que ya exige de nosotros algún esfuerzo por comprenderlo. O sea que alguno podría salir, pero yo no creo que sea compleja, porque es que Jesús lo hizo con mucha naturalidad, con mucha sencillez, sin complicaciones. Sí, Jesús realizaba las cosas sin complicaciones, pero sabía qué era lo que iba a hacer. Tenía en su mente y en su corazón el proyecto que su padre le había confiado, el anuncio del reino. Jesús tiene una pedagogía y una manera, es decir, que inclusive cuando Jesús anuncia el evangelio, Jesús tiene claro que esa tarea es una realidad compleja. Compleja por la riqueza de los contenidos, compleja porque estamos trabajando es con personas y cada uno de nosotros somos diversos.
compleja porque necesitamos aprender con paciencia, esforzarnos, devolvernos, avanzar, detenernos. En ese sentido, la evangelización es una tarea exigente y dinámica, precisamente porque la evangelización es una tarea que implica a las personas y nosotros somos seres dinámicos, es decir, seres en movimiento, sin realidades que se están transformando, que se están haciendo. Y en ese sentido, entonces, la evangelización, porque trabaja con personas, es dinámica. Fíjense este texto que ahora les enseño, cómo habla del reto que tenemos los catequistas y que en el fondo, cuando leamos este texto que les estoy presentando en este momento, nos vamos a dar cuenta que lo que dice el Papa Pablo VI es cierto, que la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica. Fíjense pues, hermanos, cómo dice este texto. Se necesitan catequistas con pensamiento complejo, es decir, catequistas que identifican lo propio de cada una de las etapas de la catequesis. Entonces uno mire que ya empieza a entender, uy, me están diciendo, la catequesis y la evangelización hay etapas, las conozco. Los medios educativos que le corresponden a cada una de ellas. Para cada etapa hay un medio educativo. Sus destinatarios, o sea que para cada etapa de la evangelización hay un destinatario concreto, sus propósitos y el modo como se implican y se relacionan mutuamente. Entonces miren que ahí ya hay un grado de complejidad. Cuando yo evangelizo, cuando yo sirvo a la catequesis, tengo que entender si ella hace parte de una etapa, si es una etapa, cuáles son sus medios, cuáles son sus medios educativos, cuáles son sus destinatarios, cuál es el propósito. En otras palabras, han de comprender cuáles son las acciones que preparan a la catequesis. Hay acciones antes de la catequesis y cuáles son las acciones que emanan de ella. Es decir, que la catequesis no es todo, hay algo anterior y hay algo que le sigue, que hay algo después de la catequesis. Pero particularmente han de conocer lo propio y lo específico del proceso de iniciación cristiana y la tarea de la catequesis al interior del mismo, así como el vínculo de esta con los sacramentos. Cuando usted y yo leemos ese párrafo, uno podría en el fondo hacerse un examen con esa ficha y preguntarse, bueno, tengo claro que hay algo previo a la catequesis, hay algo posterior a la catequesis, tengo claro que hay destinatarios distintos, tengo claro que la catequesis está al servicio de la iniciación cristiana, entonces, ¿qué es iniciar cristiana? Según el párrafo, entonces, iniciación cristiana y sacramentos de iniciación cristiana no son lo mismo, aunque se encuentran. Entonces, todas esas realidades las tenemos que tener claras. Fíjense que ese mero párrafo nos deja claro, porque mire que el párrafo está diciendo ahí, se necesitan catequistas con pensamiento complejo. Entonces, si usted y yo nos encontramos con esta situación, tendríamos que tener claro que esa mera hojita, ese mero párrafo, de alguna manera nos está ya describiendo de alguna manera el examen para cada uno de nosotros. O sea, ese párrafo es un examen para cada uno de nosotros. Y algunos de nosotros podemos decir, no, sí, yo ya tengo claro eso. Otros podemos decir, en algunas cosas las tengo claras, otras no tanto. Y alguno podría decir, uy, yo es primera vez que escucho hablar de esto. Y entonces, los que lo tienen claro descubren que esta propuesta de esta formación les va a servir para consolidarse. Los que tienen cosas claras y otras no, estos talleres esperamos que les ayude a avanzar un poco más en la clarificación y consolidación del conocimiento para que podamos servir mejor al Señor. Y los que primera vez estamos escuchando esto, entonces nos va a ser una gran novedad y un gran servicio a todos nosotros. Ese es nuestro deseo. Y voy finalmente,
voy finalmente con la tercera justificación. Entonces miren cómo ya vamos vamos con dos justificaciones. La primera que acabamos de decir es que precisamente hay que entender cuál es el qué y el para qué de la catequesis. La segunda es que, como nos dice el Papa Pablo VI, si la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, pues yo debo conocer de la complejidad, de la riqueza y del dinamismo de la evangelización. Y ahora les propongo que descubramos la tercera justificación a partir del Directorio General para la Catequesis. Recuerden que ya tenemos, en la iglesia tenemos 3 directorios, 1971, 1997 y año 2020. Este que les voy a citar es el de 1997 y el directorio, el directorio de 1997 nos encontramos en el numeral 277, el título de nuestros talleres. Miren lo que dice este numeral. La situación actual de la evangelización postula que las dos acciones, el anuncio misionero y la catequesis de iniciación, o sea que ahí nos están involucrando a nosotros, catequistas de iniciación cristiana, se conciban coordinadamente y se ofrezcan en la iglesia particular mediante un proyecto evangelizador, misionero y catecumenal unitario. Miren que el título lo hemos sacado de este numeral. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que en la situación actual de la evangelización, el anuncio misionero y la catequesis de iniciación deben trabajar como si se tratase de un proyecto evangelizador, misionero y catecumenal unitario. Es decir, nos están pidiendo que no omitamos las acciones misioneras del anuncio misionero. Y miren con lo que concluye ese numeral 277. Hoy, la catequesis debe ser vista ante todo como consecuencia de un anuncio misionero eficaz. La catequesis debe ser vista como consecuencia de un anuncio misionero eficaz. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros no somos los que comenzamos en el proceso de fe y conversión y santidad de una persona, en el proceso de evangelización. Nosotros, hagan de cuenta que eso es una carrera de antorchas, uno va cediendo la antorcha a otro. Nosotros seríamos los que debemos recibir la antorcha a otro. Somos en la segunda base. Pero nos dice la iglesia que si no nos ha llegado a nosotros la llama de la primera base, debemos unificar las dos bases, es decir, devolvernos a la primera, arrancar desde el punto de inicio y llegar a la catequesis y entregar la antorcha a la tercera base. Pudiéramos utilizar ese ejemplo. Y por eso el Directorio General para la Catequesis nos propone que trabajemos el proyecto misionero evangelizador unitario y catecumenal. Entonces, fíjense, hermanos, que con esta justificación que les estoy haciendo, les estoy proponiendo que tratemos de descubrir la importancia de lo que les estamos ofreciendo en estos talleres. Si la catequesis, si la evangelización y la catequesis son ricas, dinámicas y complejas, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ahondar en esto. Esta es la justificación de los talleres. No quisiera sino terminar contándoles un poquitico que los talleres los hemos pensado mucho y que vamos a ir con una gradualidad abordando unas temáticas que nos van a ir ayudando a todos. Como ya les dijo Nancy hace un instante, vamos a tener una sesión, las sesiones habituales van a ser de 8:30 a 11:30, teniendo como cuando lo hacíamos en presencialmente el intermedio para el descanso. En ese momento del intermedio, las transmisiones les vamos a indicar para que ustedes tengan una oportunidad como de tomarse un cafecito, ir al baño, estirarse un momentico y luego retomaremos con la segunda temática.
Entonces hoy hemos tenido pues esta primera parte introductoria, vamos a entrar a la segunda parte, vamos a entrar a la primer temática. Yo los voy a invitar para que entonces nos acerquemos a la primer temática que tiene este título, evangelización y proceso evangelizador. Como ya les dije ahorita, algunos de ustedes se van a encontrar, esto ya lo manejo. Entonces va a ser una ocasión para consolidar, para refrescar, para ver si lo que yo ya manejo lo tengo muy claro. Algunos dirán, tengo algunas ideas. Entonces hoy van a consolidarse en esas ideas. Y algunos dirán, nunca me habían hablado de esto. Y esto es un tema que podemos decir que desde hace 50, 60 años se está manejando. En ese sentido, entonces yo le voy a dar la entrada a Luis Santiago, que nos va a acompañar con esta temática de la evangelización y el proceso evangelizador. Los dejo entonces en compañía de Luis Santiago. Bueno, gracias Padre por esta gran introducción que nos ha dado y por la motivación que tiene estos talleres de formación, porque desde alguna otra forma a nosotros también nos cuestiona y nos debe de hacer y nos debe de preguntarnos, bueno, yo como catequista he entrado en la tónica, he empezado a caminar a través de lo que la iglesia nos ofrece y a través de lo que desde todas las posibilidades que el magisterio nos da, porque como lo decía el padre Carlos, miren, un documento que sacó el Papa Pablo VI hace más de 30, 40 años, y hoy todavía es vigente y hoy todavía nos invita a que lo leamos, a que lo interioricemos y a que lo llevemos a la práctica. Mire cómo el Espíritu Santo es sabio y el Espíritu Santo sigue conduciendo a la iglesia para que sean muchos más, para que muchos más se adhieran a la iglesia, para que muchos más al agregarse a la iglesia conozcan más de Jesucristo y de esa gran misión que Él a través del bautismo nos invita a que seamos uno con Él. Bueno, partiendo desde esta realidad, me ha correspondido este primer tema que me fascina, el tema de la evangelización y el proceso evangelizador. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos van a hablar de evangelización si estamos en catequesis? Pues hay que partir desde un punto de vista muy claro, queridos catequistas, y es que evangelización es lo macro, es lo grande, y de la evangelización se desprende la catequesis. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para que ustedes y yo comprendamos hacia dónde la iglesia nos está abriendo como las puertas y nos está mostrando el horizonte hacia donde usted y yo tenemos que empezar a caminar, tenemos que hacer camino, porque de alguna otra forma ustedes y yo somos evangelizadores, somos ese grupo de hombres y mujeres que le dijimos sí al Señor y que vamos a llevar la buena noticia del Señor a todas las personas. Entonces, hay que tener claro que esa evangelización tiene un proceso. Eso es un proceso y vamos a conocer qué es esa palabra. La palabra proceso es una realidad concreta, es una secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir, de forma seguida una detrás de la otra para alcanzar un objetivo o un fin concreto. Yo no voy a hablar en este momento de fe, yo voy a hablar desde esta posibilidad, desde este significado que tenemos de la palabra proceso. Entonces, partamos desde esta realidad. Es una secuencia que está unida una de la otra. Y a través de esa unión, o sea, de esa realidad, de esa palabra concatenada, se van hilazando una de la otra y nos lleva
¿A qué? A alcanzar un objetivo o un fin concreto. Ese proceso, esa palabra proceso que hoy les estamos presentando nos invita ¿a qué? A que ustedes y yo tengamos claro que no es por azar, no es porque yo voy a poner, pongo un ejemplo, una actividad y esa actividad se va a hacer sola, no. Yo tengo que tener, o sea, un momento claro que me ayude a que esa actividad debe ser preparada, esa actividad debe ser ejecutada, esa actividad debe ser realizada, esa actividad debe ser evaluada. Eso es lo que nos lleva a pensar y a tener claro esta palabra proceso. Entonces, como la evangelización nos muestra que es un proceso, ustedes y yo lo debemos de conocer, usted y yo lo debemos de degustar, usted y yo lo debemos de tener claro, teniendo en cuenta que tenemos que conocer los indicios de la persona a la que yo le voy a orientar, a la persona que yo le voy a mostrar un camino en el que vamos a empezar a conocer. Entonces, mirando yo, Santiago, los indicios de fulanito tal, yo sé qué es lo que le puedo brindar, yo sé lo que le puedo dar. Eso es lo que usted y yo, como catequistas, tenemos que analizar a ese sujeto de la catequesis, a ese niño, a ese joven, a ese adulto. Yo tengo que analizar cuáles son esos indicios, con qué viene ese niño, con qué viene ese joven, con qué viene ese adulto, para yo poderle ofrecer lo que realmente necesita. Entonces, voy a poner unos ejemplos claros y, y pues la mayoría nosotros hemos tenido como la dicha de preparar un alimento. Y entonces ponemos el ejemplo del arroz. ¿Cómo haría yo el proceso para preparar un arroz? Entonces, por una libra de arroz echo 2 tazas, le echo la sal. Entonces va siendo como un proceso, una realidad seguida de la otra, porque yo no puedo en un momento determinado echarle el arroz a la olla arrocera sin haberle echado agua ni sal. Tengo que llevar como ese proceso. Lo mismo pasa con la torta, con la preparación de una torta. Yo debo tener los ingredientes a la mano y cada uno de los ingredientes, cada proceso, cada uno de los momentos en que yo le echo la harina, le echo el huevo, le echo la leche, le echo el azúcar, revuelvo, todo eso nos va llevando ¿a qué? A tener un fin, un propósito de que nos quede deliciosa torta. Pero también hay otro ejemplo que es más concreto, llegar al matrimonio. Y entonces puede ser, cuál es ese proceso que nos lleva al matrimonio? Dos personas que se conocen y comienzan a ser amigos, luego se hacen novios y luego se proponen matrimonio. Pero entonces ahí es donde está lo que yo quiero que tengamos claro. A través de estos ejemplos de procesos, ustedes y yo vamos observando y vamos analizando los indicios que el proceso va suscitando. Un ejemplo, si yo tengo mi novia, yo no le puedo, yo la conocí y le voy a proponer matrimonio al otro día, no. El proceso, cada vez que yo voy caminando, cada vez que yo voy compartiendo, cada vez que yo voy conociendo, yo voy adentrándome como en la experiencia con ella, voy viendo los indicios de somos amigos, voy a decirle que sea mi novia o luego voy a decirle que sea mi esposa. Entonces, eso es lo que en definitiva ustedes y yo como catequistas tenemos que tener claro. O sea, tenemos que analizar los indicios para poder pasar al otro momento. Como también tenemos otro ejemplo como el del ciclo de la vida. Nacemos, crecemos y morimos. Entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos y teniendo en cuenta
cada uno de los momentos y de esos indicios que nos van mostrando en qué momento, en qué punto usted va a partir, de qué punto va a partir. Eso es lo que pasa en la catequesis. Usted llega al niño y usted inmediatamente al niño no le puede hablar de Dios. Usted lo tiene que hacer enamorar de Dios para que el niño conozca de Dios, se interese por Dios y luego desee vivir con Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que lograr. Entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos, pues entremos en materia y vamos a entrar y vamos a conocer qué es evangelizar. Entonces, partiendo desde todos estos puntos de vista, desde lo que nos habló el Padre con esa carta magna de Evangelii Nuntiandi, Pablo VI nos presenta la definición de qué es evangelizar. Entonces nos dice Pablo VI, es la tarea y la misión esencial de la iglesia. Miren, si la iglesia no evangelizara, estuviera muerta. Ustedes y yo estaríamos aquí sentados. Si la iglesia no evangeliza, no tiene frutos. Miren, esta es la misión esencial de la iglesia, evangelizar. Luego nos dice, a través de un segundo momento, es la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Miren, queridos catequistas, tenemos que tener claro que ustedes y yo estamos aquí en este momento de la historia para ser iglesia, para llevar a muchos la buena noticia de la salvación. Eso es en definitiva lo que usted y yo hacemos y debemos hacer todos los días. Recordemos que la iglesia no son esas estructuras físicas que tenemos, hermosas, que son divinas, pero si no hay gente, de nada serviría. En Europa está pasando un fenómeno que estas grandes catedrales se están quedando muertas, las están convirtiendo en museos, en restaurantes, hasta en discotecas. ¿Por qué? Porque no hay gente, porque la gente no está yendo a estos lugares. Entonces, si ustedes y yo, que somos la iglesia, que somos piedras vivas, que a través del bautizo nos incorporamos a ella y no cumplimos la misión que la iglesia nos pide, que es llevar la buena noticia, no estamos haciendo nada. Partamos desde una realidad concreta, y es que si los apóstoles se hubieran quedado encerrados, como lo dicen los hechos, se hubieran quedado encerrados, llenos de tristezas, llenos de miedo, llenos de angustias, si no hubiera Espíritu Santo y ellos no hubieran tenido la gallardía, el valor de salir a anunciar, como se los dije ahora, ustedes y yo no estaríamos aquí sentados. Para ellos fue muy complejo. Otro tiempo, otra época. Hoy en nuestra época, en lo que estamos viviendo hoy, la iglesia nos pide a que no nos quedemos callados, a que salgamos a pregonar las maravillas que Dios ha hecho en su vida catequista, para que otros al escucharlo se contagien y se adhieran muchos más al reino, a la iglesia. Pero entonces, como tercero, evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Ojo, esto es hermoso, esto es divino. Y entendámoslo desde esta perspectiva. Llevar la buena nueva a todos los ambientes. Llevar la buena nueva a mi casa, llevar la buena nueva a mi colegio, llevar la buena nueva a mi universidad, llevar la buena nueva a mi trabajo, llevar la buena nueva a todas las personas que tienen contacto conmigo. Eso es lo que usted debe de hacer, catequista. Eso es lo que la iglesia le está pidiendo. Hoy, catequista, no nos
detengamos, no nos dé miedo, no nos dé miedo evangelizar. ¿Por qué? Porque es que a través de esa buena noticia, como lo dice la diapositiva, con su influjo, con el influjo de la buena noticia, con ese agente activo del Espíritu Santo que está ahí luchando y que está y te está diciendo, oye Santiago, oye Carlos, Nancy, oye Pepito, oye Pablo, vaya y anuncie para que transforme desde dentro a la persona que te escucha. Miren, es una realidad muy bonita. Mire lo que la iglesia hoy hace y nos pide todos los días que hagamos, que al entregar, al dar, al recibir esa buena noticia, ese influjo del Espíritu Santo, mi vida se transforme y transforme a los demás. Que en definitiva, eso es lo que tenemos que lograr, catequistas. Me van a perdonar la expresión que voy a utilizar, pero que con nuestra vida hagamos dar ganas de Dios, hagamos dar ganas de Jesús, hagamos dar ganas de que muchos que nos escuchan, que muchos que nos atienden, transmitir y podamos contagiar de Jesús a muchos que allá afuera lo necesitan. Y entonces hoy es apremiante porque en este sexto continente que es la virtualidad, que hoy tenemos la forma de evangelizar a través de los medios de comunicación, para usted y para mí es muy fácil, porque usted puede evangelizar a través de su Facebook, a través de su WhatsApp, a través del YouTube, a través de tantas aplicaciones que hoy se nos presentan en esta virtualidad. Y muchas veces nosotros, por miedo, por qué dirán, porque este es un mojigato, etcétera, etcétera, no lo hacemos. Los discípulos cuentan Hechos de los Apóstoles que estaban llenos de miedo. Sí, en muchas realidades de nosotros podemos tener miedo, porque a veces en nuestras conversaciones está Dios, lo dejamos de último. Ve, que Dios te bendiga y listo. Hoy la iglesia nos pide, catequistas, que tenemos que evangelizar, que tenemos que mostrar a Jesucristo a través de esa buena nueva que me fue anunciada y que yo al recibirla la debo entregar. Como cuarto, hay que tener claro, se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiración y los modelos de vida de la humanidad que están en constante con la palabra de Dios. Miren, que a través de esa palabra de Dios, de la fuerza del Evangelio, mire todas estas realidades que podemos lograr en la humanidad. A muchos de nosotros nos falta evangelio. Y hoy la iglesia te pide que tú y yo llevemos a Cristo, llevemos su palabra para que en esta humanidad sedienta de Dios lo escuche, para que esta humanidad sedienta de esperanza, al escuchar la palabra de Dios, se llene de esperanza en Dios. Para esta humanidad agobiada y doliente, que el evangelizador, que el catequista, al llevar esa voz de aliento, esa fuerza del evangelio, su vida se transforme, su vida cambie, su vida se llene de esa realidad llamada Cristo. Porque en definitiva, cuando pasamos por dificultades y no tenemos a Cristo, es dificilísimo. Pero si tenemos una dificultad y nos apoyamos en Cristo, es más sobrellavadera esa dificultad. Y eso es lo que hoy la humanidad necesita. Conocer a Cristo, amar a Cristo, estar con Cristo. Como quinto,
nos dice, no habrá nunca una evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Miren estas palabras tan bonitas que nos dice el Papa Pablo VI. No habrá nunca una evangelización sin el Espíritu Santo, sin la acción del Espíritu Santo. Pablo VI nos está diciendo, cada vez que usted y yo vamos a evangelizar, pidamos el Espíritu Santo para que Él nos llene de su amor, para que Él nos llene de su sabiduría y podamos llevar a muchos al encuentro con Cristo. Pero muchas veces nosotros empezamos nuestras catequesis sin invocar el Espíritu Santo, sin pedir esa ayuda magnífica que nos da el Espíritu Santo. Y hoy la iglesia nos lo recuerda y hoy nosotros se lo recordamos, queridos catequistas, que ese agente principal, el Espíritu Santo, nos llene de ese amor ardiente, que nos queme por dentro, para que usted y yo salgamos a anunciar el Evangelio, para que salgamos desde nuestras posibilidades, desde nuestra vida, desde lo que nosotros podamos hacer, a anunciar el Evangelio y transformar a muchos, transformar desde adentro. Teniendo en cuenta esta introducción de qué es evangelización, vamos a adentrarnos como tal a lo que es realmente el proceso evangelizador. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1229 nos recuerda, desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristianos, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Miren, se lo recordaba ahorita en la palabra, en la definición de qué era un proceso. Es una sucesión de cosas, de realidades concatenadas que nos llevan a un fin, a un propósito. Y entonces, qué nos presenta el proceso evangelizador? Y es que a través de estas etapas, ustedes lleguemos al mismo fin, lleguemos al mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Encontrarnos con Cristo, conocer a Cristo, vivir con Cristo. Esto es lo que nos presenta hoy el proceso evangelizador. Yo como evangelizador, yo como catequista, debo anunciarles a los niños, jóvenes y adultos el mensaje de la salvación. Yo como catequista debo darle a conocer el mensaje de la salvación. Yo como catequista debo mostrarle al niño cómo se vive con Cristo, cómo me adhiero a Cristo, cómo permanezco con Cristo. Y eso es lo que hoy nos presenta el proceso. Que claro que hay que tener unos indicios, porque usted cuando llega ese niño, usted analiza cómo está ese niño en su fe. Usted analiza en qué momento o en qué etapa o en qué circunstancias se encuentra ese niño. Y eso es lo que usted como catequista debe ofrecerle. Entonces, teniendo en cuenta qué es este proceso, vamos a conocerlo más profundamente. La evangelización se lleva a cabo mediante un proceso con etapas diferenciadas y complementarias que corresponden a los pasos de una persona recorre en su camino de conversión y de adhesión al Señor y a su reino. Miren, la evangelización nos debe llevar a que ese sujeto, que es el niño, que es el joven, que es el adulto, empiece un proceso, un camino de conversión, que se adhiera al Señor Jesús, que lo conozca y que viva
esperando el reino o que se introduzca en el reino. Eso es en definitiva lo que nos pide este proceso evangelizador y lo que usted y yo debemos de asimilar y debemos de comprender. Miren que es un momento hermoso en la historia de la iglesia hoy. Nos acaban de dar un pan caliente buenísimo, que es ese directorio para la catequesis, donde usted y yo debemos de escarbarlo, debemos de leerlo, debemos de meditarlo, porque hoy la iglesia nos está hablando y nos está pidiendo la forma de cómo hacer cristianos, sacarnos de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de que la catequesis es una clase. Ya eso es mandado, ya eso está mandado a sacar, ya eso no sirve. No podemos concebir la catequesis como una clase. La catequesis la debemos concebir como un proceso que nos lleva a ser cristianos. Teniendo en cuenta eso, hay que tener una dinámica clara que nos presenta el proceso de evangelizador. El proceso evangelizador es en definitiva la dinámica de asimilación del evangelio que suscita en la persona la conversión, la fe y la santidad. Miren, en definitiva, esto es a lo que nos debe llevar el proceso de evangelización. A que este sujeto, llamado niño, llamado joven, llamado adulto, en su interior refleje, en su interior haya una conversión inicial a Jesucristo, que haya una fe arraigada para Jesucristo y que a través de todo este momento sea santo. Tenemos dos caras. Hemos puesto como buenos catequistas esta imagencita de la moneda. La moneda es una, pero tiene dos caras. La parte exterior y la parte interior. ¿Y cómo veo yo eso? Claro, el niño en lo interior, a través de adentrarse en ese proceso, va asimilando estos momentos. Se interesa por Jesús. Cuando el niño te dice, catequista, yo quiero conocer más de Jesús. Lo hizo interior, pero lo está reflejando a lo exterior. Cuando ese niño da signos concretos de que realmente quiere conocer a Jesús y se inquieta por Jesús, él lo está interiorizando, pero también lo está reflejando en la vida comunitaria, con sus compañeros de catequistas, en su familia. Y cuando usted ve que el niño presenta signos de santidad, recordemos que la santidad no es juntar las manitos y mirar para el cielo, no. La santidad es vivir en Cristo. Eso es lo que ustedes y yo, a través de este proceso de evangelización, mirando las dos caras de la moneda, que es la misma moneda, la parte exterior y la parte interior, el niño va mostrando, el joven va mostrando, el adulto va mostrando el deseo por Jesucristo. Que eso es en definitiva lo que usted y yo tenemos que lograr en nuestras catequesis. Que en definitiva eso es lo que usted y yo, junto con nuestro párroco, junto con nuestro arzobispo, debemos lograr. Que nuestras comunidades parroquiales se adhieran, se interesen por Jesús, conozcan de Jesús y vivan con Jesús. Eso es lo que usted y yo, queridos catequistas, tenemos que apostar a través de este proceso evangelizador. Pero también yo quiero presentarles una figura muy, muy interesante que desde la delegación vinimos trabajando y que el Espíritu Santo nos suscitó. Y es la figura de este estadio.
Recordemos que en el centro está el proceso de fe, de conversión y de santidad del niño, ¿cierto? Pero en esta figura del estadio la vamos a ver desde diferentes perspectivas que desde todos los tiempos se nos han presentado y que la iglesia nos ha hablado a través del magisterio y que desde la palabra de Dios lo escuchamos. Y qué rico que nos adentremos en esto, porque de alguna otra forma se nos presentan varios puntos de vista que en definitiva vemos lo mismo, pero que la iglesia en el momento oportuno nos lo ha venido mostrando y nos ha seguido insistiendo en lo que debemos hacer, en cómo debemos hacerlo, para que muchos se adhieran. Y uno de ellos es la Sagrada Escritura. El segundo, en el Concilio Vaticano II aparece un decreto fenomenal llamado Adyentes y nos presenta esa realidad de cómo hacer cristianos. Pero también aparece el RICA, el ritual de iniciación cristiana de adultos, un documento maravilloso en el que nos debemos apoyar para hacer cristianos, pero también nos aparece el Directorio General para la Catequesis de 1997, que nos da puntos concretos sobre cómo debemos direccionar y cómo debemos conducir a los niños y a los adultos a que se encuentren con Jesús. Pero también un documento muy reciente, magistral, maravilloso, Aparecida, que nos dice esos 5 pasos en el que usted y yo vamos a introducirnos para hacernos cristianos, para hacernos discípulos misioneros. Y por último, aparece el directorio de la catequesis, recién sacadito, recién horneadito, para que usted y yo lo degustemos, para que usted y yo nos enriquezcamos a través de este gran magisterio de la iglesia que nos presenta para poder hacer cristianos. Y yo voy a explicarles cada uno de ellos. Vamos a partir desde las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta la figura del estadio. Desde los puntos de vista, vamos a mirar ese partido de fútbol. O sea, vamos a ver ese proceso de ese niño, cómo lo debemos hacer para que de alguna otra forma ese niño, ese joven, ese adulto se encuentre con Jesucristo. Entonces partamos desde el evangelista San Mateo en el versículo, en el capítulo 28, 18 al 20, y nos dicen: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a cumplir. Miren que San Mateo, el evangelista San Mateo, en ese momento Jesús va partiendo al Padre en la ascensión y les encomienda esta tarea a los discípulos. Oigan, vayan, no se queden quietos, vayan, anuncien, catequistas, vayan y lleven la buena noticia. Pero también les dicen: instruyanlos, hagan discípulos, hagan discípulos. Cuando hagan discípulos, bautícenlos, bautícenlos. Y luego de que los bauticen, luego de que reciban los sacramentos, enséñenles a cumplir lo que yo les he dado. Miren cómo es de bonito este proceso que la iglesia nos presenta desde nuestros orígenes. Catequistas, usted y yo estamos haciendo la tarea como la tenemos que hacer, o nos estamos saltando los pasos y no estamos haciendo cristianos verdaderamente. Es triste
que un niño de 8 años llegue a nuestras catequesis de primera comunión y no se sepa persignar. Es triste que llegue un joven de confirmación sin el interés por lo que está haciendo. Es triste que un adulto no quiera, no desee encontrarse con Jesús. Entonces, miren, esas realidades que nos presenta hoy la iglesia, esas dificultades que nos presenta hoy la iglesia, nosotros como delegación queremos que ustedes vuelvan y observen y analicen para que digamos si estamos haciendo la tarea como la tenemos que hacer, si estamos entregando el 100% para los demás. Luego pasemos a ese documento bellísimo que nos presenta el Concilio Vaticano II en el decreto Adyentes en los numerales 10 y 10, del 10 al 18, y nos dicen, Adyentes ya nos presenta un momento concreto, 3 momentos concretos que son momento inicial, momento de desarrollo, momento de madurez. Qué rico sería usted, catequista, que usted vaya y se preocupe por ir a buscar en el Concilio Vaticano II, como lo dijo el Padre, lo puede descargar, ir a buscar y leer esos numerales y entender qué nos propone el Concilio Vaticano hace 52 años aproximadamente, si no me equivoco. El Concilio Vaticano nos presenta la forma de cómo volver a ser cristianos. Los contextualizo, hago un paréntesis. Recordemos que después del Concilio Vaticano II se toma un giro totalmente diferente. Ya hay una participación del laico, ya empezamos a escuchar las Eucaristías en nuestra lengua nativa, porque todo antes del concilio era en latín, nadie entendía nada. Luego de ese Concilio Vaticano se nos abre las puertas, las ventanas y entra ese Espíritu Santo para que ustedes y yo volvamos como a retroalimentarnos, como a tener claro de conocer cuál es el deseo realmente que la iglesia quiere hoy para que los niños, los jóvenes y los adultos tengan claro. Luego aparece, después, posteriormente del Concilio Vaticano II, aparece el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Y se nos dice que había que recuperar ese catecumenado primitivo, de cómo analizar cómo hacían cristianos en las primeras comunidades cristianas. Entonces, observando y analizando este texto maravilloso que se nos presenta, de cómo a través de unas etapas se hacían cristianos a través del precatecumenado, del catecumenado, de la purificación e iluminación y de la mistagogía, se hacían cristianos, se adherían al grupo de los cristianos. Hoy la iglesia nos pide que nuestras catequesis deben de tener un tinte catecumenal. Hoy nuestras catequesis deben de ser de inspiración catecumenal, porque cuando utilizamos eso, se enriquece más nuestra catequesis. No es lo mismo, pongo un ejemplo, que en la catequesis que vamos a hablar de la Biblia, yo le entregue, le diga al niño, traiga la Biblia y listo, pare de contar. No, qué rico sería en una celebración bellísima, en una celebración que adorne, en una celebración representativa, yo entregarle a ese niño la palabra de Dios. Hacerle consciente al niño de que está recibiendo a Jesús ahí en la palabra viva, en esas sagradas escrituras, para que el niño comprenda que realmente está recibiendo en palabra a Jesús.
Entonces, miren, la iglesia hoy nos pide que volvamos a mirar y a analizar con lupa este catecumenado para que nos inspiremos en él y podamos tener y podamos hacer un proceso de evangelización desde estos ámbitos que le estamos presentando. Además, ese catecumenado tiene 3 grados: la entrada en el catecumenado, la elección y la celebración de los sacramentos. Son unas bisagras que se van dando en el catecumenado, que más adelante, en el transcurso de estas formaciones, vamos a tener claro y vamos a explicar. Yo estoy haciendo aquí como un abrebocas, como un dar ganas para que más adelante comprendamos estas cosas concretas de las que les estoy hablando. Luego aparece el Directorio General para la Catequesis en el año 1997 y nos dice que hay 3 etapas o momentos esenciales. ¿Cuál sería la primera etapa? La acción misionera. ¿Cuál sería la segunda etapa? La acción catequético-iniciatoria. ¿Cuál sería la tercera etapa? La acción pastoral. Esto es lo que nos presenta hoy la Iglesia a través de los 2 directorios. El Directorio General para la Catequesis de 1997 y el Directorio de la Catequesis del 2020, que se nos lo ha dicho mucho. El padre Manuel José nos lo decía al comienzo de las formaciones del mes de agosto. Recuerden que hay que leerse los 2 directorios concatenados, juntos, porque el uno se apoya del otro. Y leyendo esos 2 directorios nos ayudan a comprender más lo que hoy la Iglesia quiere para que ustedes y yo hagamos cristianos. Y por último, en el 2007 aparece el documento de Aparecida en el numeral 278 y nos dice, y nos da 5 momentos para que nosotros hagamos discípulos misioneros. Encuentro con Cristo, conversión, discipulado, comunión, misión. Miren, la Iglesia nos ha presentado, y yo les he querido presentar en este primer momento, una serie de documentos que giran en torno a lo mismo y que nos llevan aquí, a que ustedes y yo, en este momento de la historia hoy, abramos nuestro oído, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón a esos momentos esenciales que deberíamos manejar para ser cristianos. Y tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso del documento de Aparecida, no es que yo tengo encuentro con Cristo y paso a la conversión y dejo el encuentro con Cristo porque ya lo viví. No. Recuerden que les dije que el proceso es un momento que se une el uno del otro y con la ayuda del uno gira al otro y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en nuestra catequesis, basarnos en todos estos momentos propios que nos presenta hoy la Iglesia para poder que muchos se encuentren con Jesús. Espero haber sido claro, concreto, queridos catequistas. Espero haberlos dejado antojados de este mundo tan maravilloso que es la catequesis y lo que nos presenta hoy la Iglesia a través del proceso. Qué rico, queridos catequistas, que nos interesemos, que ahondemos más en el tema, que si tienen dudas, inquietudes, preguntas,
pues la delegación de catequesis está disponible para ustedes. Y qué rico que estos 5 encuentros que vamos a tener sean de una gran riqueza para que ustedes y yo comprendamos este nuevo paradigma de la catequesis que hoy la Iglesia nos quiere mostrar a través de toda esta serie de momentos y circunstancias que se nos presentan. Muchas gracias. Bueno, démosle gracias entonces a Santiago, que nos ha llevado un poco por la historia de lo que es formar un cristiano, y cada uno en su época ha tenido ese fuerte. Y miremos que independientemente de cada una de las épocas, siempre se ha coincidido. ¿Y en qué se ha coincidido? La iglesia ha coincidido que para formar un cristiano se necesita un proceso. El proceso, llámese como llame, momentos, etapas, escalones, eslabones, de diferentes maneras, como nos lo ha llamado, desde ayentes, desde aparecida, desde conversión, discipulado, apostolado, desde lo que ha sido la acción misionera, acción catequética, acción pastoral, desde lo que haya sido tiempo de precatecumenado, catecumenado, purificación, mistagogía. Esos han sido solo los momentos fuertes de formar un cristiano. Y recordemos que todo eso está enfocado más que todo es a la formación cristiana del adulto, porque estamos buscando de que si el adulto reconoce en Jesucristo un estilo de vida nueva, va a llevar a los demás hacia abajo, los va a llevar hacia Cristo. O sea, el proceso empieza con la persona que ella misma, pidiendo el deseo grande, bautízame, vamos a comenzar todo un proceso de conversión. Si los adultos estamos formados en un cristianismo fuerte, seguro que la iglesia va a caminar años luz. Ese es el trabajo entonces de nosotros, abrir el oído a través de todas estas charlas, de todos esos talleres. Y eso lo ha venido haciendo entonces, Santiago nos lo hizo en el padre Carlos nos lo hizo en el preámbulo, nos lo hace luego Santiago, y luego en la segunda parte que tendremos después del descanso, vamos a consolidar todo eso que les acabamos como de ir viendo y de ir escuchando. Y también le damos como esa garantía grande, Padre, que tenemos pues tantas parroquias aquí ya en su formación, y esperamos que no solamente sean coordinadores, esperamos que sean verdaderamente todos los catequistas de las parroquias, porque este encuentro está abierto para ellos. Padre. Sí, indudablemente hemos estado, Nancy y yo, a la vez que estábamos atentos a la presentación de Santi, hemos estado leyendo los comentarios, los saludos, y también nos alegra mucho que aunque nosotros aquí, ustedes no estén hablando en voz alta, cuando ustedes escriben ahí o hacen el comentario, así indudablemente es el Espíritu Santo, o sí, esto es fenomenal, o sí, voy a usar este ejemplo, tal cosa, nos permiten darnos cuenta que están atentos a lo que estamos ofreciendo. Fíjense, muchachos, que muchos seguro que dijeron, ay, pero esto ya lo hemos escuchado varias veces, pero cada vez que uno lo escucha le ve como una nueva perspectiva. Miren, por ejemplo, que nunca habíamos trabajado esa imagen del estadio, esa diapositiva donde Santiago estaba hablando. Yo inclusive por aquí me pareció fundamental esa diapositiva de las monedas, donde Santiago decía, en definitiva, la dinámica es el proceso evangelizador, es la dinámica de asimilar el evangelio, el evangelio de hoy sábado, de la misa de hoy sábado. Como yo ya estuve en misa esta mañana, entonces, claro, el evangelio hoy es la palabra, la semilla que sale el sembrador a esparcir, es la dinámica de asimilar el evangelio. Y asimilando el evangelio, entonces, ¿cómo el Señor va actuando en uno? Para que se dé ¿qué? Lo que dijo él, la fe, la conversión y la santidad. Pudiéramos decir, en definitiva, la iglesia evangeliza, y todo lo que nosotros hacemos es para que usted y yo nos encontremos con Cristo, nos convertamos a Él, nos hagamos santos, manifestemos la fe y en definitiva nos hagamos santos. Para eso es. Entonces,
Bueno, esperamos que esta introducción, y como Santiago les dijo, miren que no, aunque los documentos hablan con palabras distintas, están hablando del mismo proceso. Nos están proponiendo perspectivas desde el mismo proceso. Entonces ya esto es importante, como desde el 65 con adyentes, el 72 con el RICA y en el 76 en español, luego con los directorios, luego con Aparecida, cómo sus documentos que nos presentó Santiago, utilizando palabras distintas, confluyen a lo mismo. Es una dinámica de asimilar el Evangelio para que se suscite mi fe, mi conversión a Jesucristo y Él me haga santo, porque yo me dejo hacer santo por Él. Bien, entonces Nancy, tengo entendido entonces que vamos a hacer un descansito de ¿qué? De 15 minuticos. Sí, 15 minuticos, Sí, padre. es decir, a las 10:15. 10:15, sí. A las 10:15 nos volvemos a encontrar. Nosotros vamos a dejar la pantalla en blanco, es decir, va a seguir transmitiendo, pero vamos a dejarla en blanco para que luego en la curia nos editen los videos y los aíslen. Es decir, la primera ponencia quedará como un video, la segunda ponencia quedará como un video. Listo. Y si tienen ocasión de invitar a otras personas y creen que indudablemente creemos, nosotros estamos convencidos de que esto que estamos compartiendo en estos días, no porque lo estemos compartiendo nosotros es valioso, sino porque lo es. O sea, independiente de quien lo divulgue, esto que les estamos hoy compartiendo, porque no es invento nuestro, es fruto de la iglesia, de 2000 años de sabiduría de la iglesia, fruto del Espíritu Santo. Se los queremos compartir porque creemos que esto es importante. Entonces, qué bueno que inclusive luego, si lo pueden volver a ver, estudiar. Nosotros ayer recibíamos mensajes, nosotros no vamos a estar en línea, en vivo, pero sí lo vamos a ver luego porque estamos trabajando. Qué bueno que mucha gente lo pueda ver. Entonces, hermanos, nos encontramos en 15 minuticos para nuestra segunda charla de formación.